Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, la idea es continuar con el curso de la Asociación Argentina de Salud Mental y este punto tiene que ver con la intervención en lo social y el padecimiento subjetivo. Vamos a trabajar en esta primera parte el concepto de sujeto de intervención, nuevas subjetividades y la noción de sujeto inesperado. Como vía de entrada, como para empezar a conversar sobre este tipo de cuestiones, me parece interesante o importante mirar un poco el escenario de intervención y los escenarios actuales, sobre todo la complejidad que estos tienen en función de la desigualdad que existe a nivel mundial, los efectos del neoliberalismo y también la pandemia por la cual estamos atravesando. En principio, una de las características que conllevan y son consecuentes de los efectos del neoliberalismo tiene que ver con la fragmentación social. Ahí ya hay un tema de intervención en lo social en el sentido de que cuando uno dice fragmentación social, la pregunta inevitable que surge ante esa afirmación es, bueno, ¿qué es lo que se fragmenta? Y básicamente lo que se fragmenta son los lazos sociales. Y ahí tenemos un punto de intervención, un punto de diálogo que yo creo que se visibiliza claramente cuando uno lo analiza, lo estudia, trata de comprender, de explicarlo desde el punto de vista del campo de la salud mental. Por otro lado, también la pandemia tiene una serie de características singulares en nuestra región, en nuestro país, eh, que es interesante repasarlas. En principio, tener en cuenta que habitamos el continente más desigual del mundo, según distintos informes. Yo estoy trabajando mucho con un informe de la CEPAL que analiza las características del impacto de la pandemia y también la pospandemia. Saben que la CEPAL es la Comisión de Estudios Económicos para América Latina. Cuando se habla de esta singularidad, digamos, en América Latina vinculada con la desigualdad, también se relaciona obviamente la relación que existe entre desigualdad y pobreza. Es decir, que los escenarios de intervención sobre los cuales estamos trabajando tienen el componente de la desigualdad y obviamente una forma particular de empobrecimiento vinculado con una fuerte acumulación por un lado, y con un fuerte empobrecimiento de las poblaciones que es, yo diría, consecuente y continuado durante el tiempo. Eso es una característica que me parece interesante. Realmente se habla mucho de pobreza, pero se habla poco de desigualdad. Y la desigualdad nos invita a pensar acerca de la distribución de la riqueza y la concentración de la riqueza en pocas manos, en porcentajes mínimos de la población, se observa claramente en la mayoría de los países de América Latina, por no decir en todos los países de América Latina, y esto se traduce claramente en este informe que les mencionaba recién, y es bastante claro también en la Argentina o en países como México, por ejemplo. Por otro lado también, esta situación de pobreza y desigualdad que estamos mencionando trae otro componente, que es el componente de la informalidad laboral. Eso también marca el escenario de intervención, en el sentido de que la informalidad laboral coarta seguridades, hace que si tenemos un trabajo informal no tengamos cobertura social, que tengamos dificultades en el acceso a la salud por no poder suspender esa actividad laboral informal y el proceso de empobrecimiento y desigualdad del cual venimos conversando, sumado a los efectos de pandemia, lo que hace es aumentar, lo que está haciendo es aumentar esa informalidad laboral. Creo que todos estos temas, me parece bastante obvio, pero es importante remarcarlo, dialogan con las problemáticas de salud mental, nos generan nuevos interrogantes en las prácticas y se entrometen, digamos, en lo que sería lo clásico, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que sería el campo de la salud mental. Es decir, implica una mayor y más fuerte presencia de la cuestión social en diálogo, en interacción con las temáticas, como decíamos recién, vinculadas con la salud mental.
Por otro lado, esa informalidad laboral y esa desigualdad y esa pobreza que estamos mencionando también trae como consecuencia una fuerte aglomeración de poblaciones. América Latina y también Argentina se caracteriza en ese sentido por tener grandes ciudades, y sí, como Buenos Aires, como el AMBA, por ejemplo, o Brasil, Sao Paulo, Ciudad de México, en México. Pero las ciudades que no son tan grandes, como puede ser el AMBA o como puede ser Sao Paulo, también tienen un alto índice de concentración de la población, lo que hace que, bueno, las características que tiene este virus y cualquier pandemia se transmita de una manera mucho más fácil y que no haya certezas tampoco en qué lugar uno se puede quedar más seguro o menos seguro. Porque si ustedes recuerdan, hace un año, cuando empezaba, digamos, las primeras medidas de restricción de la circulación y de aislamiento, había lugares que se complicaban, como por ejemplo las villas de la ciudad de Buenos Aires, donde se planteaba que podía ser más peligroso quedarse adentro de la casa que estar afuera. Quedarse adentro de la casa 24 horas en una vivienda precaria implica una enorme cantidad de problemáticas que van más allá de temas relacionados con el hacinamiento, sino en riesgos concretos como el riesgo al electrocutarse, por ejemplo, por las dificultades y la precariedad, digamos, para decirlo rápidamente, en la construcción de las viviendas. Entonces, si seguimos analizando variables que son macrosociales, que tienen que ver con lo contextual, bueno, también me parece importante, dentro de esta mirada y de esta primera entrada, a través de mirar el escenario de intervención, para ver qué subjetividades se están construyendo y cómo reaccionan los equipos de salud y cómo reaccionan los equipos de salud mental en los contextos actuales, me parece interesante insistir con esta visión contextual. Por otro lado, esta concentración de población hace más vulnerable, obviamente, a la población concentrada. Y por otro lado también nos encontramos, si miramos la Argentina, si miramos nuestro país, nos vamos a encontrar con que venimos de 4 años de políticas fuertemente neoliberales. O sea, 4 años serían los 4 años de gobierno de Mauricio Macri, para decirlo concretamente. Eso implicó un fuerte desmantelamiento del Estado y un fuerte desmantelamiento del sistema de protección social que repercutió y repercute en el sistema de salud. Si ustedes recuerdan también las primeras medidas que toma el gobierno actual el año pasado, cuando se ve venir la pandemia en el mes de febrero, ya casi marzo, fue reforzar el sector público que estaba prácticamente desmantelado, sin mucha capacidad de respuesta, pero tampoco había respuesta en el sector privado y había algo de respuesta en el subsector de las obras sociales. Ustedes saben que la salud pública en Argentina se divide en 3 subsectores: el sector privado, el sector público y el sector de la llamada de la seguridad social, que tiene que ver con las llamadas obras sociales o las coberturas sociales. Entonces también eso marca, digamos, una cuestión diría yo, de dificultad en la certeza de si voy a ser asistido o no. Depende de la cobertura social que tenga. Incluso teniendo una prepaga, también aparece la incertidumbre como un problema que hace dialogar problemáticas sociales con problemáticas de salud mental, con subjetividades y con, en este caso, el contexto, y en este caso el contexto en la pandemia que estamos transitando en la actualidad. Por otro lado también, todo esto diría yo que genera nuevas formas de padecimiento, es decir, eh, estos nuevos problemas sociales construyen nuevas formas de padecimiento, nuevas formas de relación con el otro y una serie de complejidades que todavía no conocemos del todo, en el sentido de que podemos describirlas a través de ateneos, podemos describirlas a través de situaciones, pero todavía no hemos tenido la posibilidad de investigarlas sistemáticamente y para eso se requiere tiempo, sobre todo en el campo en el cual nos manejamos nosotros, que es el campo de las ciencias sociales.
En mi caso particular, yo dirijo un instituto de investigaciones en la Universidad Nacional de La Plata, y estos temas están empezando a aparecer como temas de investigación. Y bueno, dentro de un tiempo X vamos a poder tener mayor certeza para hacer afirmaciones en función del impacto de la pandemia en los contextos actuales y también del impacto de la pandemia dentro del campo de la salud mental desde el punto de vista de lo social, cómo esto, vuelvo a decir, construye subjetividad y cómo esto también dialoga con las prácticas y con las instituciones y con este concepto que tiene que ver con uno de los temas de hoy, que es el concepto de, de sujeto inesperado. Es decir, que nos encontramos con un nuevo formato de la cuestión social. La cuestión social es, digamos que, es la base de donde surgen los temas de intervención en tanto problemas sociales. Y la cuestión social va variando según las características societarias y las características, insisto, de contexto en cada momento histórico. Uno puede pensar por dónde pasaba la cuestión social a principios del siglo XX en la Argentina, y básicamente pasaba por las altas concentraciones urbanas que había en la ciudad de Buenos Aires, en la ciudad de Rosario. Gran parte de la cuestión social pasaba por esa cuestión, por problemas de hacinamiento, problemas vinculados con las migraciones, con problemas vinculados con el campo de la, con el campo de la niñez. Y si miramos un poco la perspectiva de la cuestión social, digamos, en lo que podemos llamar el interior del país, nos vamos a encontrar en ese contexto de principio del siglo XX, todo lo que implica, digamos, la cuestión social como problemática vinculada con el trabajo rural y la explotación rural. Eso es un tema que diría yo a pie de página. Es interesante conocer, pues es interesante desde nuestro punto de vista trabajar las cuestiones históricas. Y hay un texto clásico que se llama El Estado de la Clase Obrera de Vialet Masset, que es conveniente, debemos visitarlo en función de bueno, mirar la historia de lo que llamamos cuestión social en nuestro país. Incluso pensar la cuestión social implica pensar, como decíamos antes, la construcción de problemas sociales. ¿Cuáles son los elementos relevantes que construyen los problemas sociales? Bueno, en este caso está en principio lo económico, que tiene que ver con un capitalismo financiero que genera una fuerte desigualdad, como decíamos antes. La desigualdad genera pobreza. Y otro elemento de la cuestión social tiene que ver con los efectos de la pandemia, si miramos o recortamos en el contexto que estamos habitando en este momento. Por otro lado, también esto nos lleva a pensar cómo juega también la desigualdad de género en estos temas y cómo, eh, si bien hay un fuerte avance de los feminismos y hay una fuerte visibilidad y visibilización de este tipo de cuestiones a nivel de la población, la desigualdad de género sigue estando presente y también dialoga con problemáticas vinculadas con lo institucional, con la construcción de subjetividad, con la construcción de sujetos de intervención y también con la vida cotidiana. Y fuertemente, diría yo, con los imaginarios sociales que también son fuertes, digamos, constructores de esas subjetividades y de esas cuestiones, por llamarlo de una manera general. Por otro lado, también nos encontramos con fuertes campañas políticas, que también es interesante repasar y revisar y hacerlas dialogar con el campo de la salud mental, en el sentido de que esto es un fenómeno mundial, digamos, lo que algunos llaman el avance de las derechas, el avance de los discursos del odio. Esto creo que es un gran punto de interrogación para el campo de la salud mental si lo miramos desde lo social, y creo que también interpela a muchos autores que trabajan dentro del campo del psicoanálisis, como Jorge Alemán, por ejemplo, cuando se pregunta sobre, bueno, cómo operar frente a esta cuestión tan, llamémosle, tan alocada, que junta el tierraplanismo con lo antivacuna y después con la protesta por la escasez de vacunas, o digamos la expresión, llamémosle, de un malestar que se expresa de una manera tremendamente violenta y que se justifica y se sostiene en función de
que hay un otro que me agrede, que hay un otro que no me permite seguir y se plantea una especie de utopía de sociedad ideal donde esa otra edad que teóricamente me agrede no existe. Es decir, una sociedad sin inmigrantes, una sociedad sin pobres, no porque la sociedad es igualitaria, sino porque los pobres no pueden entrar al lugar donde yo estoy habitando. Esto es un tema que interpela mucho a las ciencias sociales, interpela mucho a la sociología, interpela mucho el trabajo social, interpela mucho también a la ciencia política. Y nos encontramos con un siglo XXI realmente bastante complejo, diría yo, desde el punto de vista de un siglo XXI fuertemente desigual, antidemocrático, xenófobo, racista. Estos son los discursos que uno no puede decir que predominen, pero sí son discursos que interpelan fuertemente las prácticas, interpelan fuertemente la cotidianidad y son generadores y producto, tal vez, de determinadas formas de malestar social que creo vale la pena analizar y tener en cuenta cuando uno contextualiza, cuando uno mira lo macro social en temas de salud mental, como tiene que ver este curso, ¿no? No olvidemos que también la historia, yo diría reciente, pues la historia del siglo XX, mucho de esto ocurrió, digamos, con el surgimiento de los fascismos, el surgimiento del nazismo, y que, bueno, muchísimos autores, incluso escuelas del pensamiento social o sociológico, se dedicaron a trabajar con estas cuestiones, como la Escuela de Frankfurt, por ejemplo, que plantea, bueno, la cuestión de ante la pregunta ¿por qué existe el fascismo? Y la respuesta de la Escuela de Frankfurt es algo así como el fascismo siempre va a estar presente en la medida que haya un capitalismo y que el fascismo es un elemento latente dentro del capitalismo. Y yo diría que el fascismo es un elemento latente dentro del capitalismo, sobre todo financiero, bueno, que se basa en una distribución totalmente inequitativa de la riqueza, cuanto más inequitativa mejor funciona, diría, y en una especie, ya diría yo, de obscenidad en tanto mostrar el poderío económico que esa persona tiene. Entonces, bueno, son una serie de factores que estoy tratando de enumerar, que estoy tratando de compartir, que me interpelan, que nos hacen preguntas, creo, pero que, bueno, dialogan con el contexto, dialogan con la construcción de subjetividad y dialogan con la construcción de problemas sociales. Entonces, y esos discursos de odio, si tomamos, digamos, otras perspectivas más desde el punto de vista de la ciencia política, y también, obviamente, seguimos pensando en el contexto de intervención, en el escenario de intervención, nos plantean también un fuerte, digamos, diría yo, vaciamiento y deslegitimación de la democracia. Y ese también es un problema en el sentido de pensarnos en la Argentina. Un país que hace 45 años tuvo el golpe de Estado cívico-militar más horroroso de toda su historia y que la deslegitimación de la democracia y el vaciamiento de la democracia lo que genera es el riesgo, es el peligro de que estas formas dictatoriales y de terrorismo de Estado puedan volver. Eh, lo digo desde una perspectiva fáctica, pero también pensando en la construcción de subjetividad. Es decir, esto que ocurrió, ya ocurrió, y si ocurrió, puede volver a ocurrir. Y eso es lo que marca, digamos, yo diría, ansiedades, temores e incertidumbres dentro del contexto que estamos habitando. Y también este vaciamiento y deslegitimación democrática se vincula con el cuestionamiento del rol regulatorio del Estado. Entonces, eso también me parece un tema bastante interesante porque sería, si lo llevamos al campo de la salud mental, cuestionar el rol regulatorio de la ley de salud mental, cuestionar la perspectiva de derechos que tiene la ley de salud mental que tenemos en vigencia, cuestionar la presencia del Estado en lo que es la protección de derecho a la accesibilidad dentro del campo de la salud mental y dejar de esto librado
solamente a la esfera del mercado, es decir, a cuál es la capacidad que cada uno de nosotros tiene de pagarse un tratamiento, de pagar su accesibilidad al sistema de salud y dentro del sistema de salud a la singularidad de la salud mental. Esto también se asocia con discursos que, bueno, que conocemos y que venimos escuchando hace mucho tiempo, que tienen que ver con la exacerbación del individualismo, con esta idea de si se puede, que se ha estudiado muchísimo desde el concepto de meritocracia, es decir, la idea de que uno puede simplemente por querer hacerlo, por querer lograrlo, por querer conseguirlo, no importa la condición social, no importan los condicionantes sociales, no importan los contextos, no importan las historias de vida, no importan las biografías, si uno se lo propone lo logra, cosa que sabemos que no es así, sobre todo esto se ve muchísimo cuando uno trabaja con historias de vida, cuando uno en la práctica, en las prácticas en salud mental, sobre todo de lo social, trabajamos muchísimo con las biografías y bueno, y esto refuta esta afirmación alocada, diría yo, distópica de la noción de meritocracia. Y por otro lado también, esto implica, bueno, un ataque al Estado. Ese ataque al Estado es una desconfianza bastante fuerte en la política y una fuerte hostilidad hacia la democracia. De ahí surgirían estos discursos violentos y negacionistas que estamos tratando de compartir en función de decir, bueno, en qué contexto estamos, en qué contexto se está construyendo subjetividad, en qué contexto estamos trabajando dentro del campo de la salud y dentro del campo de la salud mental y qué pasará después, porque la pregunta que también nos interpela, bueno, es que qué ocurre es en función de un contexto de post pandemia donde la mayoría de los análisis económicos, políticos y sociales plantean que la pospandemia va a ser aún más compleja, porque se espera un incremento de la informalidad laboral, se espera un incremento de la pobreza y incluso un fuerte incremento del desempleo y un fuerte incremento de las violencias. Entonces, eh, esto, mirar lo social, en principio desde lo macro, después intentaremos verlo más instrumentalmente desde lo territorial y también desde lo micro social. Bueno, creo que nos puede aportar, digamos, ¿cómo decirlo? Diría yo, perspectiva, una pequeña mirada en función de pensar el contexto. Y yo resumiría esto en función en una palabra, que la palabra es incertidumbre, es la falta de certeza, la idea de no futuro, que ya viene siendo eh, impuesta, si vale la palabra, desde hace décadas, cuando el neoliberalismo irrumpe en la Argentina de la mano de la dictadura cívico-militar y empieza a perderse, digamos, se empieza a transformar el país, si miramos el nuestro, es decir, ¿qué ocurre en la dictadura militar? Lo que va a ocurrir justamente es una distribución de la riqueza que va a favorecer a los más a los más ricos, a los sectores más poderosos, a los sectores más cómplices, diría yo, de esta dictadura. Y bueno, cuando termina la dictadura, encontramos un país mucho más endeudado, con una desigualdad social mucho más crítica, con digamos, una desestructuración de todo lo que es el mundo del trabajo y un tema que parece como novedoso en los 80 en la Argentina, en los 80 del siglo pasado en la Argentina, que es el desempleo. Y ahí aparece otro tema de incertidumbre, otro tema de padecimiento, la posibilidad de perder el trabajo. Y la posibilidad de perder el trabajo hace que acepte cualquier condición para poder seguir teniéndolo.
Y eso también dialoga con el padecimiento. No solamente a nivel de la persona que está perdiendo el trabajo o que puede perderlo, sino en función de sus propias relaciones sociales inmediatas, es decir, en su familia, en sus amigos, y también agregaría en la estructuración de su vida cotidiana. Es decir, que esto me lleva de lo macrosocial a lo microsocial. Es decir, si lo llevamos al contexto de hoy, yo podría decir, bueno, la pandemia tiene todas estas características que estuvimos conversando minutos atrás. Pero eh, en el contexto actual, si lo miro desde el punto de vista microsocial, esto impacta singularmente en cada uno de nosotros y ese impacto va a tener que ver con imaginarios sociales, con historias de vida, con biografías, incluso con lo territorial. Va a tener que ver también, va a estar vinculado con el lugar que habitamos, el lugar físico el cual habitamos. O sea, no es lo mismo estar desempleado en un barrio que en otro barrio. No es lo mismo estar desempleado en un territorio que en otro territorio. No es lo mismo estar desempleado con determinadas relaciones sociales que con otras relaciones sociales. No es lo mismo padecer desempleo, que sería uno de los temas, en función de, o mejor dicho, en relación de si estoy vinculado a una organización popular o si no estoy vinculado a una organización popular. Es decir, que estas cuestiones que son netamente sociales, desde nuestro punto de vista, dialogan intensamente con lo social. Por eso el tema de este encuentro tiene que ver con este punto, la intervención en lo social y el padecimiento subjetivo. Por otro lado también, cuando hablamos de la pospandemia, hablamos bueno, de lo que estamos compartiendo, es decir, de realidades complejas que dialogan, se entrecruzan con problemas sociales. Básicamente esa es la cuestión. Es decir, eh, me parece que este es un punto que puede ser interesante también como para pensar en los equipos de salud cuando se piensa la cuestión social, atravesando las prácticas, atravesando el lugar de la demanda. ¿Cómo podemos seguir sosteniendo, por ejemplo, eh, que en situación ya no de pandemia, sigo con el ejemplo, que bueno, citemos a una familia por un problema que tiene uno de sus integrantes en términos de prácticas comunes dentro del campo de la salud mental para determinado día de la semana, ¿qué certeza tenemos ahí? De que esa situación se va a complementar, se va a realizar. Porque si lo pensamos de una manera objetiva y en función de lo que venimos conversando, lo más probable es que no se haga, porque va a ser difícil que las personas que estamos convocando dejen sus actividades laborales, porque si las dejan pueden perder ese trabajo o pueden tener un trabajo aún más precario, que si no trabajan, bueno, ese día no tienen los ingresos mínimos para alimentarse o para sostener algo importante de la economía familiar. Entonces, ¿cómo discutir ese concepto tan interesante que es la adherencia al tratamiento y la colaboración que una familia tiene con respecto a eso? ¿Cómo evaluar, digamos, la accesibilidad si la persona que tiene que venir al hospital no tiene dinero para pagarse un medio de transporte? O si esa persona que tiene que venir al hospital pudo conseguir un trabajo informal que, bueno, si no se presenta no le va a alcanzar con un certificado que se le haga en el hospital, como sí ocurría hace 50 años atrás con otros modelos de Estado, con otro modelo de Estado social, con otros modelos económicos, no solamente en nuestro país, sino también a nivel mundial. Esto nos lleva a este concepto o estas ideas vinculadas con la idea de realidades complejas que dialogan, se entrecruzan con los problemas sociales, como decíamos recién, hablan también de la intervención en función de intervenimos con problemas sociales, decíamos antes, cuestión social, relación cuestión social, problemas sociales, y también con problemáticas sociales complejas que tienen una construcción y deconstrucción permanente. Sobre este punto vamos a trabajar en el próximo encuentro, es decir, con todo lo que denominamos problemáticas sociales complejas.
Y sí, me tomo, digamos, el atributo de, bueno, adelantarlo, porque esto ya me está marcando un nivel de complejidad en lo social que rodea, atraviesa, dialoga con el sujeto de intervención, que tiene que ver con cómo se conjuga esto que empezamos a hablar y que venimos conversando desde el principio, cómo se conjuga esto de lo macro social, como dijimos recién, en lo microsocial. Es decir, cómo esto dialoga con la biografía de la persona, eh, bueno, con una serie de condiciones de vida, bueno, que estudiaremos y veremos en el próximo encuentro, que vamos a hablar más de problemáticas sociales complejas. Por otro lado, también me parece importante, como otra vía de entrada, eh, es la discusión acerca de qué entendemos por salud, cuando uno mira lo contextual y mira la construcción de subjetividad. Y creo que la pandemia también nos está llevando a esa cuestión. Recordemos un poco que me parece medio infantil seguir utilizando la definición de salud que planteó la Organización Mundial de la Salud en 1948. Esto creo que no está en la cabeza de nadie, esta idea de salud como completo bienestar físico, psíquico, social y una mera ausencia de enfermedad. Pero si ustedes recuerdan y uno mira las definiciones y analiza la historia de las definiciones, que cuando se define salud mental, también desde esa perspectiva, se la define en clave de adaptación. Entonces eso va a generar una gran controversia durante la década de los 50, los 60 y los 70, que va a poner, digamos, nuevos elementos como para discutir, bueno, qué es lo que entendemos por salud. Y a mí me parece muy importante, digamos, me parece muy importante esa discusión, en el sentido de que es necesario en un equipo interdisciplinario, bueno, llegar a determinados acuerdos, a determinados consensos en función del para qué. ¿Para qué estamos acá? Estamos acá para hacer que un síntoma desaparezca, hacer que la persona se deje de drogar a cualquier precio, si estamos en consumos problemáticos. Creo que esas cuestiones son importantes que sean discutidas y que sean trabajadas a nivel de los equipos de salud. Y en ese punto, diría que, bueno, la salud, entenderla como un campo de disputa, en el sentido de campo de disputa entre tensiones que se producen entre conocimientos y saberes. Creo que cualquiera que haya trabajado en un equipo de salud, cualquiera que haya trabajado en un hospital de salud mental, o cualquiera que haya trabajado en el campo de la salud mental en equipos interdisciplinarios puede ratificar esta cuestión que acabo de afirmar, ¿no? Entender la salud como un campo de disputa entre diferentes corrientes de pensamiento, diferentes campos disciplinares, etcétera. Y en ese punto creo que hay una cuestión clave que interpela la interdisciplina. Es decir, en mi opinión, yo lo que compartiría acá es que no existe la interdisciplina cuando hay esquemas piramidales. Es decir, cuando hay jerarquía de saberes, no hay interdisciplina. Hay una sumatoria de conocimientos que se van a supeditar al saber jerárquico que aparece como homogéneo, como hegemónico y como preponderante. Y punto. Eso no es interdisciplina. La interdisciplina implica un diálogo, la interdisciplina implica un intercambio, llamémosle democrático, consensuado, donde el eje principal de discusión, desde mi humilde opinión, es la circunstancia, no la disciplina que más sabe acerca del campo donde estoy interviniendo. Incluso ese más sabe lo pondría, por supuesto, con varias comillas de cada lado. Entonces, discutir el concepto de salud me parece que es interesante también como para hacer dialogar esto de decir, bueno, ¿cómo llegamos a esta construcción de subjetividad? ¿Cómo trabajamos esto de los equipos de salud? Y básicamente, si pensamos eh, la historia, la trayectoria
que en este campo tiene nuestro país. Recortándonos en nuestro país nos encontraríamos con eh, bueno, con un concepto que va a plantear rápidamente la salud como proceso histórico social. Esto lo vamos a encontrar en sanitaristas como Florial Ferrara, como José Carlos Escudero, como Mario Testa, como Mario Hamilton, como Alicia Gilone, muchos de ellos en contacto con la salud mental, pero también esta idea de salud como proceso estaba muy presente en el pensamiento y en las acciones de Goldenberg, y también está presente en el pensamiento de Pichon Rivière, y también está presente en el pensamiento estaba presente en el pensamiento de Tato Pavlovsky. Entonces, diría que entender la salud como proceso implica entenderla como un proceso histórico-social, es decir, como algo que se construye todo el tiempo y se deconstruye todo el tiempo en función de condicionantes sociales, económicos, políticos y culturales. Es decir, como decía Florial Ferrara decía, la salud es como el río de Heráclito, nunca es la misma. Esa idea de equilibrio, que tiene que ver con la noción de homeostasis, que es una noción del siglo XIX, del fundador de la fisiología llamado Claude Bernard, bueno, puede servir para explicar modelos estáticos, pero no para explicar la realidad. No estamos todo el tiempo con la misma presión arterial, no tenemos todo el tiempo los mismos valores físicos, estoy hablando bien desde lo biológico, y eso habla de las características que implica la importancia de entender o definir o discutir el concepto de salud como proceso histórico-social. Concepto que empieza a discutirse en la década de los 70 a nivel latinoamericano, con Asa Cristina Laurel, por ejemplo. Yo de ahí rescataría, digamos, el trabajo que hace el Instituto de Investigaciones de Medicina del Trabajo de la Facultad de Medicina, que en la década de los 70, conectado con los gremios más combativos que tenía nuestro país, que se nucleaba en una CGT llamada CGT de los Argentinos, donde sus secretarios de prensa eran Bernetti y Rodolfo Walsh. eh, Surge, digamos, esta pregunta de salud como proceso, surge a partir de esta cuestión de salud como proceso, perdón, surge a partir de una pregunta muy sencilla. Un trabajador minero, un sindicalista minero, le pregunta a ustedes que trabajan en el campo de la salud y que trabajan en la investigación de la medicina del trabajo, eh, ¿me puede, por qué no me pueden explicar por qué los mineros se mueren antes que los bancarios? Esto que para nosotros sería en este momento, 2021, es como una obviedad, en ese contexto no era tan sencillo. Había que salir a investigarlo. Y ahí empezaron a entender que había condicionantes que superaban fuertemente lo adaptativo y funcionaba y elementos que superaban fuertemente, digamos, el funcionamiento de cada uno de los organismos, que tenían que ver con viejas cuestiones heredadas del positivismo que se transmutan en el funcionalismo de la década de los 60 y que todavía estaban vigentes en los 70 y que van a ser rápidamente cuestionadas. Entonces, cuando uno dice la salud y la enfermedad son un proceso histórico-social, bueno, está hablando de esa historia y se está, digamos, apoyando en estas prácticas, en estos autores que para hacer las afirmaciones que hicieron eh, profundos trabajos de investigación, incluso y de investigaciones interdisciplinarias donde había antropólogos, trabajadores sociales, sociólogos, psicólogos y también médicos interesados por el tema de la salud pública. Entonces, disculpen si me extendí un poco en esa cuestión histórica, pero me parece, como dije antes, que es importante plantear de dónde salen los conceptos que estamos tratando, de dónde desde nuestra perspectiva salen los conceptos que estamos poniendo sobre la mesa. Me parece clave como para pensar la cuestión de la construcción de subjetividad, desde qué concepción estamos trabajando de salud. Porque si estamos trabajando en una concepción de salud adaptativa, la construcción de subjetividad que vamos a hacer frente a ese otro, en tanto usuario del sistema de salud, va a ser totalmente diferente.
vamos a empezar a hablar de peligrosidad y de adaptación, si pensamos en lo adaptativo, si nos manejamos con modelos que en ciencias sociales llamamos funcionalistas, que están fuertemente perimidos, diría yo, terminados, pero siguen estando presentes en la lógica de las instituciones y en la lógica del funcionamiento de las instituciones, y sobre todo también en la lógica de, diría yo, de, de funcionamiento de la intervención, de las intervenciones, porque es bastante práctico, sencillo y, bueno, aparece como lo más seguro. Entonces creo que este positivismo disfrazado de funcionalismo y este funcionalismo que revive el positivismo aún está presente en las prácticas en salud mental, y esta presencia tiene que ver justamente con esta idea, con esta necesaria discusión acerca de qué entendemos por salud y qué entendemos por salud desde el punto de vista situado. Es decir, situado implica dentro del contexto que estamos habitando y dentro de esto que estamos conversando desde hace unos 40 minutos. Entonces, diría que la salud como proceso histórico-social es una perspectiva que me va a construir una forma de sujeto de intervención, y la salud como o la enfermedad como inadaptación me va a construir otra idea de sujeto de intervención, que es muy sencillo. Si lo llevo a un ejemplo, tal vez explique mejor. Digo, si ante una situación de riesgo, nuestra explicación de ese riesgo se corre hacia el lugar de la peligrosidad, estamos en una perspectiva adaptativa. Si nuestra percepción del riesgo se corre hacia la noción de vulnerabilidad, estamos frente a una noción más vinculada con esta idea de lo histórico-social. ¿Por qué? Porque si yo digo peligrosidad, estoy diciendo este sujeto o esta persona es peligrosa para el resto de la sociedad. Si yo digo vulnerabilidad, estoy diciendo la sociedad, el contexto, la condición de vida, su historia, su biografía lo hizo vulnerable. Y creo que trabajamos con fuertes vulnerabilidades construidas de las distintas formas de desigualdad, el temor a la desigualdad y su impacto subjetivo. Y esto se hace mucho más visible en los últimos años, diría yo en las últimas décadas, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Y se sintetiza en algo que dije hace unos minutos atrás, en esta cuestión, esta palabra que es la incertidumbre, la idea de no futuro, la idea de no futuro que se expresa mucho diría yo, en determinados grupos etarios que dicen, bueno, ¿para qué estudiar si no hay futuro? ¿Para qué estudiar si no voy a conseguir trabajo? ¿Para qué trabajar si mañana me pueden echar? ¿Cuál es el sentido si a mi padre le fue mal con la carrera que eligió, o mi padre le fue mal con el trabajo que tuvo, mi padre nunca pudo tener un trabajo estable? Y pensemos en Argentina y pensemos que ya estamos en varias generaciones que provienen de trabajos inestables, cuando sus bisabuelos o sus abuelos tenían trabajos estables que le permitían tener cobertura social, vacaciones, jubilaciones con determinada certeza, etcétera. Bueno, esto genera, digamos, nuevas formas de malestar, insisto con esto, y nuevas formas, insisto con esto también, de padecimiento. En ese sentido, creo que bueno, el problema de salud obviamente se vincula con otros problemas sociales. Una vía de acceso en función de pensar la cuestión de la construcción de subjetividad, que es el tema de hoy, y ya no, para irnos un poco de lo contextual, sería pensar un concepto que es bastante interesante, que es un concepto que viene de la salud pública, que es el concepto de accesibilidad. Y en ese punto, bueno, quienes han estudiado esto plantean algo bastante sencillo, que podemos hablar de 4 categorías de accesibilidad: una accesibilidad geográfica, una accesibilidad económica, una accesibilidad administrativa y una accesibilidad que tiene que ver con el orden de lo simbólico o lo cultural. ¿Qué queremos decir con esto? Si yo pienso la salud como proceso histórico-social, voy a utilizar la categoría de accesibilidad y voy a entender, por ejemplo, que
Como decíamos antes, más levemente, una persona que tiene un trabajo precario, ¿cuándo consulta? Va a consultar si siente un dolor, si pensemos de la salud en general, siente un dolor en su cuerpo, bueno, si ese dolor no le impide seguir trabajando, va a seguir trabajando. O si ese malestar que tiene en el campo de la salud mental no le impide seguir trabajando, va a seguir trabajando. En la medida que vaya transcurriendo el tiempo, lo que va a ocurrir probablemente es que, bueno, ese problema se siga reproduciendo, se siga incrementando, siga creciendo. ¿Cuándo va a consultar esa persona? De vuelta hago la pregunta. Cuando ya no pueda ir a trabajar por lo que le está pasando. Entonces, la accesibilidad de unos y la accesibilidad de otros va a tener que ver con sus procesos históricos sociales. Es decir, si yo soy cartonero y tengo un dolor en el cuerpo, voy a consultar, si es que llego al sistema de salud, cuando lo que me está pasando impida que yo pueda salir a cartonear. Ahora, si yo soy bancario y tengo un dolor en el cuerpo, todavía me puedo pedir el día, tengo cobertura social y voy a poder acceder, digamos, al sistema de salud, accesibilidad, de una manera mucho más rápida que el que tiene el trabajo informal. Esto me parece que es clave como para entender, digamos, la importancia de repensar las instituciones y de repensar más que las instituciones, las lógicas institucionales, en función de que distintos sujetos con distintas historias y distintos procesos históricos sociales recurren a prácticas en el campo de la salud mental, y con eso nos vamos aproximando a esta noción de sujeto inesperado que es un poco uno de los temas que teníamos para conversar, como para conversar hoy. Cuando, si lo decimos más esquemáticamente, yo diría, bueno, la accesibilidad es geográfica, es económica, es administrativa y es simbólica desde el punto de vista cultural, diría yo. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente dos o tres cosas. Geográfica se entiende por sí misma, es decir, dónde, cuán cerca o lejos está del lugar en que habito el servicio de salud. Y fíjense que lo decíamos antes, si no lo tengo cerca, y lo más probable es que no acceda, que no vaya, o que vaya una vez, consulte y después termine consultando por guardia si estoy en un sistema de salud mental, si estoy intentando acceder a un sistema de salud mental. Económico va a tener que ver incluso con, no solamente con la cantidad de dinero que tenga en el bolsillo que me permita pagar el pasaje, como decíamos antes, sino con la certeza o no de si voy a poder comprar los medicamentos que me prescriban, si voy a un servicio de salud, o si voy a un servicio de salud mental, si voy a un servicio de salud, si voy a poder acceder a pagar los estudios que me prescriban, porque si vemos un poco las características de algunos sistemas de salud, esto todavía no está totalmente cubierto en un 100%, desde las políticas sociales, desde las políticas económicas. Entonces, ¿qué sentido tiene que vaya si no voy a poder comprar el medicamento que me van a dar? ¿Qué sentido tiene que vaya si no voy a poder hacerme el estudio que el médico me propone? E incluso, desde el punto de vista geográfico y económico, ¿qué sentido tiene que yo gaste el dinero si tal vez la persona que yo vaya a ver no esté? Porque esa persona también tiene un contrato precario, o puede tener un contrato precario, o puede tener alguna dificultad y no hay un sistema que me permita ser atendido por otro en ese contexto, salvo que tenga alguna accesibilidad construida a partir de la intervención de un equipo que acompañe, cobije, etcétera. Entonces hablamos de una accesibilidad geográfica, una accesibilidad económica, y otro punto es la accesibilidad administrativa, que creo que es un tema bastante interesante como para revisar. eh, digamos que todos los que tenemos práctica hospitalaria sabemos que como a veces desde lo administrativo se frena el acceso.
A veces el guardia que está en la puerta de seguridad del hospital es el que impide el acceso, por las características físicas de la persona, por la vestimenta que la persona tiene, por cómo está ingresando, por el lenguaje que utiliza, el hecho de llenar papeles, de documentaciones, etcétera. Bueno, eh, los que estudian accesibilidad, los que estudiaban accesibilidad en la década de los 70, 80 y 90, nosotros en lo particular trabajamos accesibilidad a las políticas sociales, que sería un tema similar a este, pero no igual, en proyectos de investigación dentro del instituto que les mencioné antes de la Universidad Nacional de La Plata, aparte de proyectos dirigidos por mí en ese caso. Pero digo, lo administrativo también es importante y tenemos poca relación con lo administrativo. Tenemos poca relación entre el proyecto de salud que pueda tener un hospital, el proyecto de salud que pueda tener un centro de salud, el proyecto de salud que puede tener un equipo y su diálogo con el equipo o con el personal, llamémosle administrativo. Y la otra cuestión es la cuestión cultural simbólica, tiene que ver con la percepción, lo que decíamos recién, es decir, cuando percibo que me siento mal. Y esa percepción va a tener que ver, algunos autores como Juan José Llobet, en un viejo libro ya llamado La salud y los sectores populares, un libro de la década de los 80, planteaba este concepto, lo llamaba sensación de lo mórbido, es decir, que esa sensación de sentirse enfermo, de sentirse mal, bueno, varía según las características que tienen que ver con los sectores sociales, lo que implica distintos accesos, como dijimos antes, según sector al sistema de salud. Esa sería una mirada. Otra mirada también que podemos vincular con todo esto y seguir trabajando en función de esta construcción, este concepto de construcción de subjetividad, tiene que ver, y de sujeto inesperado, tiene que ver con que, como decíamos antes, problemáticas sociales complejas, el problema de salud se vincula con otros problemas sociales. Bueno, ahí se construyen distintos horizontes de intervención que tienen que ver ya con campos disciplinares que, eh, que son compartidos, porque yo diría que desde el punto de vista social, eh, qué puntos de diálogo propondría a otros integrantes de un equipo de salud mental, diría, bueno, cómo trabajar un horizonte de intervención que tenga que ver con la recuperación de la historia de la persona, que tenga que ver con la recuperación de sus capacidades y sus habilidades, que tenga que ver con la capacidad, con la recuperación de lo expresivo, con la recuperación de lo lúdico, cómo esto lúdico, expresivo e histórico no solamente tiene que ver con él, sino también con sus lazos sociales, con su inserción territorial. Lo que me lleva a otro tema que sería como más largo de trabajar, cómo trabajar lo territorial. Cómo trabajar lo territorial, es decir, cómo pensar, y lo digo nada más que a modo de título, pensar que el dispositivo de intervención puede ser el territorio, no la institución. La institución sería un integrante de ese, un componente de ese dispositivo de intervención que es el territorio. Entonces, cuando pensamos las viejas estrategias de atención primaria de salud o de salud mental comunitaria, estamos pensando en este concepto que les estoy compartiendo, que es el territorio como dispositivo, que es un concepto que también ya trabajó Goldenberg. Es decir, no era salir y punto. La propuesta que se hacía del Hospital Evita de Lanús en la década de los 70 era salir, articular y que el territorio contenga y generar actores que acompañen. Y eso se está haciendo de manera esporádica, de manera no planificada, de manera, yo diría, fuertemente relacionada con las necesidades de los equipos, pero bueno, en lo personal yo lo pude ver en los últimos años en equipos que trabajan con consumo problemático de sustancias y que buscan formas de que el territorio sea el lugar de cobijo, que el territorio sea el lugar de contención y que dialogue con las instituciones, porque cuando uno trabaja
o transita, digamos, los barrios del conurbano bonaerense, se va a encontrar con que las instituciones son muy refractarias, las instituciones suelen ser muy hostiles y las personas también. Entonces las personas no confían en las instituciones tienen una fuerte crisis de representación y tienen una fuerte crisis de legitimidad. ¿Cómo construir ese nexo? Y bueno, el territorio lo puede construir, pero eso sería como para trabajarlo en ese punto, en otro momento, ese punto. Entonces hablábamos, digamos, desde el punto de vista de lo social, vinculado con la intervención, vinculado con la construcción de subjetividad, diría esta importancia de recuperación de lo histórico, lo expresivo y de lo lúdico, en términos de un para qué. Y ese para qué tiene que ver con la pertenencia, tiene que ver con la identidad, tiene que ver con la recuperación de ese lazo social perdido. Y también tiene que ver con entender al sujeto de intervención como un sujeto histórico-social. ¿Qué quiero decir con esto? Es algo bastante sencillo. Si yo digo el sujeto es histórico-social, la persona con la cual estoy trabajando en este momento, no la puedo entender como una fotografía de lo que está ocurriendo, no la puedo entender a partir de sus signos y síntomas y características sociales objetivas que estoy observando en este momento. Necesito pensar su biografía en contexto, no solamente su biografía en función de episodios que tengan que ver con, que son muy importantes y necesarios conocer y trabajar, que tienen que ver con su historia de vida. ¿Cómo es el contexto en cada momento histórico? Digo, para entendernos rápidamente, no es lo mismo tener 12 años en Argentina en el año 2010 que tener 12 años en Argentina que en el año 2019. Las perspectivas son totalmente distintas. Las perspectivas de futuro son totalmente distintas. Y eso, esa diferencia entre el 2010 y el 2019, si pensamos en nuestro país, van a marcar muchas de las circunstancias que rodean la construcción de subjetividad de esa persona con la cual estamos intentando trabajar. Entonces, el horizonte de intervención tiene que ver con entender a ese otro, en tanto sujeto histórico-social, a partir de la recuperación de lo histórico, lo expresivo, lo lúdico, lo creativo, sus capacidades y habilidades, como decíamos antes. Además de esto, agregaría la importancia de que la intervención tiene que ver con la construcción de accesibilidad. Esto que mencionábamos antes, como una fría categoría geográfica, económica, administrativa, simbólica. Bueno, ¿cómo trabajamos eso? ¿Cómo construimos accesibilidad? Eh, ¿Sirve tramitar un pase? eh, desde el lugar de la salud mental, sirve, no sirve, sirve para accesibilidad, para construir accesibilidad o no sirve para construir accesibilidad. Entonces creo que bueno, ese es un punto de trabajo en equipo, de trabajo en función de las características singulares de cada persona, de cómo esto dialoga con lo territorial y qué está pasando con la circunstancia sobre la cual estamos trabajando a nivel, llamémosle macrosocial, en función de lo que hablábamos al principio, a nivel de contexto. Por otro lado, también creo que la intervención, y también acá dialoga lo social, lo psicológico, la terapia ocupacional, la enfermería, etcétera, tiene que ver con la construcción de la autonomía. Porque la autonomía se pierde muchas veces mucho antes de llegar a un sistema de tratamiento, de acceder al sistema de salud, y a veces el sistema de salud hace que perdamos autonomía si seguimos pensando en la vieja lógica de los hospitales monovalentes o esta persistencia del discurso funcional positivista, del funcionalismo positivista que mencionábamos antes. También la intervención, estoy hablando desde el punto de vista social, implica trabajar con la noción de riesgo en función de si es visto desde la peligrosidad, como decíamos antes, o desde la vulnerabilidad. Trabajar desde el acompañamiento, esto se ve mucho en la pandemia nos está enseñando muchísimas cosas, nos está enseñando, por ejemplo, que se puede trabajar de manera remota, que se puede trabajar mucho más intensamente que antes de manera remota,
se puede estar más cerca a pesar de la lejanía que implica, digamos, el uso de un celular o el uso de una computadora para comunicarse. Em, Digo, como para tomar un ejemplo, fuera del campo de la salud, digamos, yo soy profesor universitario y nosotros el año pasado todo el año fue virtual, este año seguramente también, ya lo tenemos planificado para virtual, estamos empezando las clases ahora el 5 de abril, en poco tiempo. Y cuando planteábamos, bueno, ¿cómo vamos a trabajar? Y dijimos, bueno, nos interesa acompañamiento, nos interesa la inclusión y nos interesa, obviamente, la educación, la construcción de conocimientos en conjunto, que es así entendemos la educación desde la cátedra. Bueno, ¿qué ocurrió durante el año pasado? Hubo mucho más acompañamiento que los que teníamos antes de la pandemia. Hubo mucho más preocupación por los estudiantes que antes de la pandemia. Incluso cuando miramos los resultados a fin de año, nos encontramos que teníamos mucha menos deserción que años anteriores, que los resultados académicos eran superiores a años anteriores, pero eso implicó un enorme esfuerzo de un equipo de cátedra que estuvo todo el tiempo trabajando fundamentalmente la inclusión, fundamentalmente el sostén y también la parte educativa. Esto también se vio en muchísimas experiencias a nivel de escuela primaria en el conurbano bonaerense, cuando los maestros mandaban WhatsApp o llamaban y preguntaban por las familias qué pasa, qué está pasando con esa familia antes de ir a la tarea. Y bueno, eso de alguna manera, como decíamos antes, son cosas que se van a poder estudiar, que se van a poder ver su impacto con mayor sistematicidad en el corto y en el mediano plazo, pero creo que también interpela mucho a las prácticas, se interpela mucho a las instituciones y interpela mucho, bueno, a las prácticas en tanto intervención. Bueno, por otro lado, desde el punto de vista social, también creo que es importante revisar la noción de diagnóstico, cómo se construye esa cuestión, cómo se puede retrabajar ese tema y salirse, digamos, de lo más clásico que tenía que ver con viejas construcciones de poblaciones que se suponían homogéneas y diría yo la pandemia o antes de la pandemia ya lo estábamos viendo, lo que encontrábamos en una fuertísima heterogeneidad. Entonces ya no me alcanza con los datos objetivos, es decir, edad, ocupación, cobertura social, composición del grupo familiar, integrantes del grupo familiar, qué edades tienen y qué hacen, para decir un informe social típico, sino que lo que más me va a aportar es la biografía de la persona, la historia de vida de la persona, su contextualización, como decíamos antes, cuando tratábamos de explicar el concepto de sujeto histórico social, más que esas categorías que tienen que ver tal vez con otros contextos, con otros modelos de institución, con otros modelos de Estado y con, yo diría, décadas ya pasadas en algún aspecto lamentablemente y en otro aspecto, bueno, cambiaron, el mundo cambió y cuando se pensaba en estas formas de registro y estas formas de intervención no había ni siquiera computadoras, por ejemplo. Entonces, bueno, necesitamos otras formas de comprender y explicar lo social a partir de aproximaciones diagnósticas. Y creo que también es una pregunta que puede ser interesante para el equipo de salud. Es decir, cómo trabajar el concepto de riesgo cierto inminente, por ejemplo. Está muy presente en la ley de salud mental. En ese sentido me parece interesante como pregunta. Me parece importante que en un proceso, digamos, de capacitación se pueda trabajar también con una, diría yo, necesaria interpelación. Eso es el pensamiento crítico, que no implica criticar solamente, sino que implica interpelar todo el tiempo lo que hacemos y no afirmar dogmáticamente
que esto es así porque fulano lo dijo de esta manera o fulano lo hizo de esta manera. Eso se aproxima más a la religión que a la racionalidad, y creo que los que tenemos práctica universitaria, agradecemos a la universidad que nos haya permitido extender, profundizar, sostener, aún en los peores momentos, ese pensamiento crítico y no entrar, digamos, en cuestiones de orden dogmático, por decirlo de alguna manera. En síntesis, como para plantear un pequeño resumen de lo que venimos conversando, decía, bueno, lo social y el equipo de salud está frente a nuevas interpelaciones que tienen que ver, como decíamos antes, con el contexto, que tienen que ver con la pandemia, que tienen que ver con cuestiones que ya venían de antes. Es decir, con la pandemia es un acontecimiento terrible, impresionante, impactante, nunca visto en la historia, pero estas cuestiones ya estaban construyéndose de antes, y también me parece que tienen que ver con lo que se puede llamar la prepandemia, la pospandemia, etcétera. Se han usado tantos prefijos, sufijos, etcétera, en función de esto. Diría que me parece muy infantil pensar que la pandemia existe porque los chinos comen murciélagos. La pandemia existe porque estamos en un mundo tremendamente desigual, y que esa desigualdad implicó una explotación sistemática y absurda de la naturaleza que hizo que bueno, se llegue a lo que estamos atravesando, lo que estamos viviendo. Esto que estoy diciendo es una inferencia. Yo no tengo instrumentos científicos para afirmarlo, así que lo afirmo desde una inferencia, una suposición, desde una pregunta-problema, como se dice en investigación, y bueno, y en algún momento se trabajará, se investigará y se discutirá esto que estoy afirmando en nivel de, bueno, de un intercambio que estamos teniendo de manera virtual en este momento. Básicamente, en lo social, el equipo de salud, lo que nos encontramos es con nuevas preguntas que interpelan a las instituciones, interpelan a las prácticas, interpelan mucho a los saberes. Los saberes están fuertemente cuestionados, es decir, lo que suponíamos como inalterable, como lo que suponíamos como nuestra fortaleza, está fuertemente cuestionado, y creo que también debería estar fuertemente cuestionado desde ese pensamiento crítico que planteábamos antes. Por otro lado también, creo que si nos ubicamos en América Latina, es importante una perspectiva que tiene que ver con lo que se llama el pensamiento situado, con el pensamiento latinoamericano, con el pensamiento que nos ubica acá, nos ubica en este lugar, y bueno, implica que implica que podemos seguir pensando estas cuestiones en el sentido de que el pensamiento latinoamericano nos permite comprender y explicar de otra manera a cómo el pensamiento europeo nos hizo comprender y explicar las problemáticas de salud y las problemáticas de salud mental. En este sentido, bueno, el pensamiento latinoamericano empieza a desarrollarse hace ya bastante tiempo atrás, y lo que plantea básicamente es la importancia de un pensar situado, como planteábamos, y esto implica algo bastante sencillo y bastante interesante como para pensar, que es la no separación humanidad-naturaleza. Y en ese sentido, es poner en cuestión esa dualidad cartesiana que separa humanidad-naturaleza, y que la separación humanidad-naturaleza hizo que la naturaleza sea un bien transable, un bien
expoliable, un bien que vendible. Es decir, que todo lo que estamos viviendo en función del calentamiento global, en función de enfermedades emergentes, en función de nuevas enfermedades, en función de escasez de agua, contaminación, tiene mucho que ver con esto que estamos mencionando. Es decir, la naturaleza se transformó en un objeto, se transformó en algo transable, a tal punto que existen personas que afirman que el agua debe ser considerado un bien transable, o sea que el agua debe ser paga. Y dentro de poco el aire también puede llegar a aparecer algo como algo que debe ser pago por algún tipo de cuota o algo por el estilo. Entonces, el pensamiento latinoamericano tiene que ver con eso y me parece interesante como, bueno, incorporarlo en función de pensar la llamada pospandemia en función de una reconstrucción de la condición humana, una recuperación de un humanismo que no tiene que ver con el viejo humanismo eurocéntrico, sino que tiene que ver con un humanismo más centrado en una visión más integral y más latinoamericana. Básicamente, cuando uno plantea este tipo de cuestiones, bueno, inevitablemente va a ir al concepto que nos proponíamos trabajar también hoy, que es el concepto de sujeto inesperado. En este sentido, lo que plantearía es, bueno, ¿cómo surge esta idea, cómo surge esta cuestión? Básicamente también tendríamos que hacer un breve repaso histórico y plantearnos la existencia de sociedades integradas y sociedades desintegradas. Si nosotros pensamos las sociedades previas a la imposición sistemática del neoliberalismo a nivel mundial y en el caso argentino a través del terrorismo de Estado, consecuente con la dictadura cívico-militar de 1976, encontraríamos que el neoliberalismo lo que va a traer es una fuerte desintegración social. Con esto arrancamos un poco la charla, esta presentación de hoy. ¿Qué queremos decir con eso? Básicamente que al desmantelarse el Estado desde la perspectiva neoliberal que plantea que es más importante el mercado que el Estado, al desmantelarse ese Estado, también se desmantela el estado de bienestar, el estado que tiene que ver con lo social, el estado que tiene que ver con la protección social. Y en ese sentido, las sociedades integradas pasan a ser sociedades desintegradas. Empieza este fenómeno de la fragmentación social, no solamente a nivel de las relaciones de la vida cotidiana, sino a partir de las propias estructuras que sostienen la sociedad. Nuestros países, y nuestro país es fuertemente estatista, o sea, el Estado construye la sociedad en la historia argentina y en ese sentido uno puede mirar un poco la historia de la generación del 80 del siglo XIX, se puede estar de acuerdo o no con esa perspectiva, en lo personal yo no estoy de acuerdo con la generación del 80, pero es inevitable que construye una forma de sociedad, incluso construye una forma de condicionantes para la cuestión social, como mencionábamos antes, que tiene que ver con un modelo de Estado-Nación que es el que aparece en ese contexto. Entonces nuestro país tiene una fuerte tradición estatal. Cuando el Estado empieza a ser desmantelado, vuelvo a insistir, a partir de la dictadura cívico-militar del 76, se desmantela el sistema de protección social. Es decir, la integración empieza a desvanecerse desde el punto de vista de los propios dispositivos de protección y asistencia, y esa difuminación también va a abarcar la vida cotidiana y también va a abarcar las relaciones sociales y los lazos sociales. Es decir, la fragmentación social se va a dar en lo cotidiano, como dijimos ya varias veces recién, pero también se va a dar a nivel de las instituciones.
En ese punto se podría decir que si hay algo que empiezan a perder las instituciones a partir de esta implosión, a partir de esta llegada del neoliberalismo, es lo que podemos llamar solidaridad sistémica, es decir, una institución deja de ser solidaria con la otra, en este sentido sencillo, es decir, la familia como institución deja de ser solidaria con la escuela deja de ser solidaria con el sistema de salud, la salud deja de ser solidaria con la acción social. ¿Qué significa que deja de ser solidaria? Significa que dejan de actuar armónicamente y al dejar de actuar armónicamente, empiezan a comprender y a explicar los problemas sociales de una manera fragmentada. Para decirlo de una manera rápida, eh, cada institución construye su propio sujeto de intervención. Entonces la misma persona tiene un tipo de característica para salud, otro tipo de característica para educación, otro tipo de característica para la justicia, incluso otro tipo de característica para la propia familia, si consideramos a la familia como una institución. Entonces tenemos distintas formas de construcción de subjetividad. Y a partir de tener distintas formas de construcción de subjetividad, bueno, nos encontramos con que el sujeto que transita de una institución a la otra no es entendido por la institución a la cual llega, y aparecen cuestiones, bueno, que son bastante conocidas en la práctica, que tienen que ver con él no es para acá, no corresponde, mejor que vaya a otra institución de otro sector. Cuando uno habla de sector, dice sector salud, sector educación, sector acción social, sector justicia, por ejemplo. Entonces, en síntesis, las sociedades fragmentadas construyen espacios diferentes. Esos espacios diferentes, tanto a nivel institucional como a nivel de la vida cotidiana, en la medida que el neoliberalismo va avanzando, y estamos hablando de 5 décadas, casi 5 décadas, construyen espacios diferentes y extraños entre sí. Hay una extrañeza en el sujeto que construye salud con respecto al sujeto que construye educación. Es decir, cada sujeto, insisto con esto, cada sector, insisto con esto, construye su propio sujeto de intervención. Cada institución, incluso cada espacio dentro de la institución construye su propio sujeto de intervención. Incluso el otro, en tanto sujeto, no es lo que la institución está esperando. Para decirlo de una manera sencilla, el niño que la escuela espera el primer día de clase hace décadas que no llega. Llega otro tipo de niño, con otras características que tienen que ver con una enorme cantidad de atravesamientos, que tienen que ver con la historia, con la acumulación de saberes, con climas de época, con estructuras familiares, con relaciones diferenciadas con las instituciones, con los otros, etc. Una enorme cantidad de factores. Y la escuela sigue esperando ese niño que está, llamémosle, perdone la palabra, formateado en función de lo que la escuela desea que llegue. ¿Qué hace la escuela frente a esto? Bueno, trata de que se parezca lo más posible ese chico a lo que la escuela tiene como ideal de sujeto de intervención. Y bueno, a veces funciona, a veces no funciona, y cuando no funciona aparecen las demandas hacia otros campos para resolución de esa adaptación, esa forma de adaptación, esa forma de integración a ese modelo institucional. Fíjense que lo mismo pasa en salud mental, ¿no? Yo puedo plantear de mi propia experiencia que ese paciente, para usar la terminología previa a la ley de salud mental, ideal que se esperaba en la emergencia psiquiátrica en la institución monovalente de salud mental, hace años que no aparecen. Aparecen otro tipo de personas con otro tipo de padecimientos, con otras historias, con una serie de derechos vulnerados, con trayectorias institucionales y
con problemas que tienen que ver con los otros sectores. Muchas veces aparecen con problemas de alimentación, con problemas de habitación, con problemas de familia, con problemas jurídicos, etcétera. Entonces ahí se produce un azoramiento por parte de la institución. Y en ese azoramiento ese sujeto es un sujeto inesperado, no es el sujeto que la institución está esperando. Y ahí, si nosotros pensamos, por eso insistíamos tanto antes con el concepto de biografía, con el concepto de historia de vida, que se vincula con el concepto de trayectoria. Y en este sentido, lo que diría es, si analizamos las trayectorias de los sujetos, de las personas con las cuales trabajamos, podemos encontrarnos con que en esa trayectoria hay también una trayectoria institucional y que en distintas instituciones y en distintos momentos históricos sociales esa persona fue comprendida y explicada de diferentes maneras. Es decir, no solamente tenemos el problema de la sobreintervención, ¿no? Que es bastante remanido, pero bueno, vale la pena exponerlo. Es decir, sobre todo en el campo de la niñez se ve esto. Sobre una niña puede estar interviniendo el Consejo de Derechos, pero también el equipo de salud mental, pero también el equipo de la escuela, pero también alguna institución judicial, también algún ONG. Esa fragmentación y eso es sujeto inesperado, porque lo más probable es que todas las instituciones que yo mencioné, que pueden estar interviniendo sobre la misma niña, sobre la misma persona, comprendan y expliquen el problema sobre el cual están interviniendo de manera distinta. Lo que van a generar es y van a generar distintas intervenciones, distintas respuestas, distintas formas de hacer, distintas propuestas institucionales, tanto a esa niña como digamos, a los integrantes del contexto que la rodean, sea familia o no familia. Y esto fíjese que pasa también en la práctica cotidiana. Si pensamos en cualquiera que haya trabajado en un hospital, por ejemplo, que esté trabajando en un hospital, bueno, sabe que que hay un sujeto guardia, que hay un sujeto sala de consultorios externos, que hay un sujeto sala de internación, que hay un sujeto hospital de día, que no necesariamente es el mismo. Es decir, la misma persona es entendida, vuelvo a usar la palabra, comprendida y explicada de manera totalmente distinta. Incluso en la urgencia puede haber hasta 7 criterios de urgencia, porque las urgencias son guardias de día por día y cada guardia puede tener 7 criterios de internación distintos, y eso suele ocurrir, o sea que ven a ese otro de manera diferente. Y ahí aparece no solamente el no es para acá, cuando una institución dialoga con otra institución, sino también dentro de la propia institución. Sí, cuando se quiere pasar un paciente de la guardia a la sala puede decir no es para acá. O cuando se quiere derivar un paciente de la guardia hospital de día o de la sala hospital de día puede decir no es para acá. Y cuando consultorios externos se aproxima a la guardia con un usuario y dice consideramos que está en condiciones de ser evaluado para una posible internación, la guardia probablemente diga, bueno, no es para acá porque nuestro criterio de internación tiene que ver con otras características. Eso es fragmentación, eso es pensar en la noción de sujeto inesperado y cómo esto genera lo que decíamos antes, vinculado con la sobreinstitución. Es decir, y vuelvo un poco atrás, las instituciones, incluso los propios espacios que existen dentro de las instituciones, o sea, los propios servicios, como se dice dentro del sistema de salud, espera un sujeto que hace años que no llega, y ahí se produce no solamente una fragmentación social en las relaciones sociales de las personas, que con eso empezamos a conversar, sino que se produce una fuerte fragmentación social
en función de la propia institución, en función de la construcción de respuestas desde la propia institución. Incluso ese no es para acá, ese rechazo muchas veces se transforma en hostilidad. Y muchas veces esa hostilidad que se genera a partir de una derivación, por ejemplo, es sufrida por la persona. No es sufrida por la persona que es derivada, es sufrida por la persona que está atravesando una fuerte condición de padecimiento subjetivo y encima no hay institución que la, que la escuche, que la derive, porque no cuaja con ese mandato fundacional. Yo creo que podríamos dar muchísimos ejemplos vinculados con la relación hogares, por ejemplo, salud mental, escuela, salud mental, etcétera. Entonces no es para acá rechazo, hostilidad que mencionábamos antes, impacta en las prácticas, en las instituciones, y esto es algo como que reafirma lo que planteábamos antes, creando una fuerte crisis de legitimidad. Una pregunta en ese sujeto de intervención de ¿para qué vine acá si no saben o no pueden resolver el problema que estoy tratando de presentar, o no hay capacidad de escucha frente a ese problema que estoy tratando de presentar? En ese sentido, me parece importante la necesidad de trabajar, de pensar, de consensuar, de discutir abordajes de orden transversal, eh, derivaciones asistidas y fundamentalmente la definición acordada de marcos teóricos y horizontes de intervención que vayan más allá de los equipos de trabajo, que tengan que ver con programas de acción por parte de los hospitales, el propio sistema de salud. Y esa construcción, en mi humilde opinión, creo que es una construcción más de índole micro, social. También es importante que esté presente como habilitación desde lo macro social, es decir, de la política pública, pero también es fuertemente territorial. Es decir, esa definición de marcos teóricos, esa definición de horizonte de intervención, esas definiciones nos traen la posibilidad de pensar acciones articuladas donde ese sujeto deje de ser inesperado, donde el sujeto sea esperado, y sea comprendido, sea entendido, sea escuchado y sea fundamentalmente cobijado, sobre todo en la complejidad y las características difíciles que tiene el contexto que estamos atravesando, tanto a nivel de la pandemia como lo que podemos llamar, como decíamos antes, la prepandemia, y como también se suele decir la pospandemia. Es decir, cuando hablamos de intervención en lo social y padecimiento subjetivo, fíjense que estamos hablando de una lista, diría yo, o una serie de elementos que tienen que ver con la construcción social del padecimiento subjetivo, que tienen que ver con la construcción social de sujetos de intervención, porque eso lo vamos a ver en el próximo video. Pero cuando hablamos de construcción social de sujetos de intervención, estamos hablando de imaginarios sociales que construyen estereotipos, y a partir de esa construcción de estereotipos construyen prejuicios, y a partir de esos prejuicios se construyen estigmatizaciones, y a partir de esas estigmatizaciones se prevén intervenciones institucionales. Entonces, cuando hablamos de intervención en lo social y padecimiento, aquel que es construido desde este juego, prejuicio,
estereotipo, prejuicio y estigma, también padece esa construcción que está transitando, a pesar de él, muchas veces vinculada con los medios de comunicación, muchas veces vinculada con una construcción de sentido común que se asocia fuertemente con sociedades fragmentadas como las que estuvimos describiendo, y también ese otro, en tanto persona sufriente, se transforma en un sujeto inesperado, pero fundamentalmente se transforma en un sujeto que muchísimas veces tiene poca respuesta por parte de las instituciones. Entonces, la reflexión que proponíamos antes acerca de qué entendemos por salud, qué entendemos por salud mental, cómo trabajamos lo interdisciplinario, cómo hacemos dialogar lo social con otros campos de intervención, con otros saberes, cómo pensamos equipos interdisciplinarios que sean horizontales, bueno, tiene que ver con lo que uno en lo personal puede compartir desde la propia práctica y, eh, temas que pueden ser muy interesantes, en mi opinión, como para conversar y como para discutir. Así que con esto terminamos esta primera parte, así que bueno, muchísimas gracias, nos vemos en el próximo video.